¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Alfredo Pérsico. Yo soy Chief Innovation Officer de Amauta Lab. Venimos trabajando algunos temas ligados a la innovación digital para la transformación de tu empresa en una organización ágil y capaz de utilizar la digitalidad como herramienta de crecimiento y desarrollo. Y para ello, hoy día quiero compartirles algunos aspectos que nos van a permitir conversar seguramente después por el chat para poder ir respondiendo algunas preguntas sobre lo que es la transformación digital y cómo esta puede contribuir a que tu empresa se desarrolle, puede escalar y al mismo tiempo genere valor de una manera en la que tradicionalmente era difícil poderlo generar. Entonces, para ello, les voy a compartir en este momento la presentación que tenemos preparada para ustedes. Listo. Muy bien. Bueno, aquí el título es muy importante porque estamos hablando de la transformación digital que te permite revolucionar, ¿no? Revolucionar es como reevolucionar, ¿no? Volver a evolucionar, generar un nuevo ciclo en el que puedas generar valor de una manera distinta. Pero vamos a ver qué tiene que ver esto con tu organización. Antes de comenzar la exposición, quiero que se puedan imaginar un poco lo que significaba antes poder establecer un trabajo tradicional en las películas que podamos ver de los años 80, años 70, Wall Street, ¿no? Vemos personas que están en escritorios, en sitios compartimentalizados, lugares en los que era difícil realmente generar una conectividad que no pasara por un teléfono fijo, ¿no? Vemos los hogares y las coordinaciones que se hacían, también con horas precisas en las que tenías que recoger a una persona, encontrarte con ella, crear vínculos. Tendrías que tener también un control a nivel de tu planta, por ejemplo, de trabajo, o de el control que podías tener sobre el horario de la persona, que tenías que verlo para poder creerlo. Entonces, había una serie de prácticas, rituales y formas de vincularnos entre las personas que hoy por hoy comienzan a flexibilizarse y comienzan a generar un nuevo contexto, un nuevo ámbito en el que los vínculos son mediados por la digitalidad y donde, por ejemplo, hoy en día el llegar puntual es muchas veces decir, ya estoy a punto de llegar, me faltan 10 minutos, espérame un ratito más. Cuando antes eso hubiera podido significar el perder una reunión, no poder concretar una cita o haberse simplemente perdido de una oportunidad de negocio muy importante. Entonces, hoy en día el celular es una de las herramientas que nos permiten vincularnos en tiempo real y de manera mucho más ágil con las demás personas, pero además también el celular comienza a ser un sitio en el que yo puedo monitorear de repente algo como el Uber que me estoy tomando o algo que tiene que ver con las operaciones de mi empresa o de repente también el calendario y la agenda que tenía lista. Incluso antes me memorizaba teléfonos de mis padres, de mis hermanos, mis hermanas, mis primos, y hoy en día no me acuerdo ni el de mi pareja. Entonces, esta es una manera en la que uno encuentra un nuevo contexto donde los vínculos, al ser tocados por la tecnología, te plantean nuevas formas de poder también desarrollar trabajo, crear valor y hacer empresa. Entonces, parte de lo que les he ido hablando de conectividad, red móvil, al mismo tiempo poder tener en tiempo real información que antes no estaba en la palma de tu mano y hoy día sí está, es justamente pensar ese desafío de cara a tu empresa. La transformación digital, entendámosla no como un proceso en el que tú vas a partir de cero y vas a crear algo que no tiene nada que ver con el negocio tradicional que tú tenías, sino es un proceso de metamorfosis. Pensemos una metamorfosis, una oruga que se convierte en una mariposa, por ejemplo. ¿Cuál es este proceso en el que tú estás con una serie de potencialidades, tienes que despertarlas y tienes que generar una transformación en algo que te permita volar? Eso es una transformación. No es que parte de la nada, no es que tienes que desechar todo lo anterior, sino es que tienes que ver cómo esa transformación se va a dar y por qué. Porque esas bases y esas condiciones de las que se puede generar un gran vuelo son las personas. La transformación digital nunca va a existir en la medida que no sean las personas las que adopten nuevas formas de hacer las cosas
las que puedan integrar la tecnología y la digitalidad dentro de su cotidianidad y la hagan la utilicen para poder crear valor, es decir, satisfacer necesidades o poder generar también situaciones en donde se produzcan mejoras sobre lo que antes se hacía. Esa transformación, esta metamorfosis, puede impactar sobre varios ámbitos de la empresa. Hablemos concretamente en 3 ámbitos, ¿no? El primero es un ámbito que está relacionado a la operación de la empresa. Todo lo que es la gestión de las operaciones hoy en día está siendo golpeado por las tecnologías. Porque imagínense lo que es tener en Alemania plantas que ya están siendo automatizadas, con totalmente, o sea, totalmente hechas de robots, que tú puedes monitorear su rendimiento, la producción que están teniendo y el nivel de eficiencia que están teniendo durante ese día, durante 6 meses, durante un año, tener alarmas, indicadores sobre cuánto realmente están generando lo que deberían generar y de repente tener algunas personas que están siendo partícipes de estos espacios solamente para poder gestionar las contingencias, las alertas y para poder optimizar ese rendimiento en los propios robots, por ejemplo, a nivel de programación. Entonces, estamos hablando que, por ejemplo, un mercado como China, que estaba acostumbrado a poder trabajar con una ventaja comparativa ligada a la mano de obra barata, se comienza a equiparar a mercados europeos porque finalmente ambos están teniendo robots como aquella mano de obra que está generando valor sin necesidad, por ejemplo, de estar sobrecargando planillas con procesos que son repetitivos y cíclicos y que pueden ser automatizados por un brazo robot, por una cortadora láser automatizada por completo. Entonces, cuando veamos ese tipo de cosas, las brechas se van disolviendo y la digitalidad, la tecnología comienzan a plantear que algunos trabajos que antes eran ocupados por personas, ahora en un socavón, en donde las condiciones son inaccesibles, de repente en una mina, tú puedes encontrar un robot que hacía lo que antes le generaba problemas a un obrero que estaba adentro, respirando gases tóxicos que estaban asociados justamente a la fundición del metal. Y tienes ahora robots que te están permitiendo poderlo llevar a cabo. Entonces, ¿qué papel tiene la gente hoy en día? Esa es la pregunta por la transformación digital. No es la pregunta por el robot, no es la pregunta por el software, no es la pregunta por los sistemas, es la pregunta por ese nuevo lugar que la gente que hace posible captar, generar valor y entregar valor de tu organización van a ayudar a que esto se pueda dar a través de una tecnología que genera un impacto mayor. Entonces, nunca pensemos que la transformación digital es simplemente un proceso de adopción tecnológica en la que se ha insertado y obligado al equipo, a los equipos o a toda la organización a tener que utilizar un tipo de software con los cuales vamos a ser más productivos. Es justamente poner al servicio de la imaginación y de la creación de nuevos modelos de negocio, de nuevas experiencias de clientes y de nuevas maneras de hacer los procesos y la operación que generen no solamente simplificación, no solamente agilización de procesos, automatización, sino también maneras de poder vivir mejor y además poder generar una cobertura de necesidades y mejora de situaciones de cara a los usuarios a los que te diriges, que pueden ser de mucho mayor impacto, crear bienestar, crear mejores condiciones. De esto trata la transformación digital. Entonces, de lo que yo les voy a hablar a continuación es cómo estas tecnologías han impactado en el tejido humano para poder pensar luego qué tipo de organización queremos y si ya tenemos una empresa, cómo puede ser transformada, llámese metamorfosis, cómo podemos hacer que de un punto A podamos echar vuelo y poder despegar con estas herramientas, que además nos abren al mundo, que es justamente uno de los aspectos más importantes de la digitalidad. Para poder enfocarnos, bueno, primero es que la vida, como les decía, llamas por teléfono, te están atendiendo por un lado, estás segurísimo que tu celular te va a decir cuál es la agenda que tienes que llevar
y tener con tu alarma precisa los 10 minutos previo al evento o una hora para que puedas tomar tu taxi, o vincular de repente la movilidad que estás tomando con la distancia que tienes para que a tiempo te indique cuándo tienes que ir a solicitarlo. Entonces, son cosas que ya nos están conectando, pero además lo que antes era una alarma de carro, yo ponía una alarma de carro y podía ver que mi carro dejaba de sonar bulliciosamente y ya nos parecía espectacular que desde lejos los pudiéramos controlar. Pues bueno, ahora imagínate estar en tu casa, que tengas algún tipo de situación en la que no se ha hecho un proceso de seguridad, cerrar puertas, apagar las luces, y desde tu celular podrías apagar las puertas, las luces o cerrar las puertas de tu empresa. Entonces, este tipo de procesos que tenían que ver con la nomótica, por ejemplo, que justamente como tú vas controlando distintos dispositivos dentro de tu empresa, dentro de tu contexto, tu hogar, etcétera, con el tema mobile o desde tu computadora. Ahora, cómo esto va creciendo y nos va generando un tejido donde las máquinas ya no solamente son un recurso, o la digitalidad es un recurso, sino ya es un conector. Este salto de ver la tecnología como un recurso simplemente, a ser un conector, nos permite hablar de que ya estás en un mundo tecnológico en el que el desenvolvimiento o pasa por la tecnología o simplemente te quedas en el tiempo. Pero esto impacta directamente sobre los vínculos humanos, ¿no es cierto? Ahora imagínense poder hacer un tema de pareja a través de Tinder, por ejemplo. Y dices, esta persona que dio un discurso tan bonito en el matrimonio, y hay una hipótesis que decía un amigo antropólogo, decía, yo tengo la hipótesis que los que tienen los más bonitos matrimonios son los que se divorcian más rápidamente. Me hizo reír muchísimo. ¿Y por qué? Porque él decía que lo que le había pasado como casuística era que cada persona que decía, este es el amor de mi vida, y tenía un discurso hermoso en pleno matrimonio, en ese momento era tan idealizado que después tú siempre reconoces a la persona cuando ya te casaste, dice, y se caía. Entonces, y sin embargo, otro amigo por Tinder que comenzó a hacer de manera aleatoria y encontró la pareja de su vida, hasta ahora está feliz en Europa, 3 años de matrimonio. Y el que dio el discurso bello, a los 3 meses se divorció. Entonces, son cosas raras que ocurren, pero que tiene que ver con cómo la digitalidad va impactando en las personas. Ojo, no estoy suscribiendo su hipótesis, pero es importante ver cómo nuestras relaciones ya tienen que ver con maneras de interactuar distintas. Yo le decía a mi hijita, esto del Instagram me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Y tu Facebook? Papá, ¿Facebook? Yo solamente utilizo el Messenger, eso que tiene que, eso ya es para viejos. Y yo decía, pero yo, bueno, hija, te creo, vamos, ayúdame a entender lo que es el Instagram, ¿no? Entonces, eran procesos en los cuales la tecnología ya pega incluso a nivel generacional, en estilos de comportamiento. Hay gente que utiliza determinadas plataformas, ¿no? Entonces, vamos viendo, el WhatsApp, ¿cuántos de ustedes tienen un WhatsApp y su trabajo se lo llevan a la casa con el WhatsApp? ¿Cuántos grupos de WhatsApp han hecho para poder monitorear negocios, monitorear cumplimiento de trabajo, generar adecuadas coordinaciones? El WhatsApp se ha convertido parte de nuestra vida y nos llevamos el trabajo a todos lados. La ubicuidad es una de las características en donde la tecnología que está insertada en todas partes, todos estamos conectados y que al final nos permite comprensión inmediata de qué es lo que está pasando, cómo está sucediendo, porque San Google está presente, siempre nos plantean modos de vinculación que ya son ubicuos. Puedo yo estar aquí, en otro lado, atemporales a veces. Entonces, asincrónicos. Esto quiere decir que yo puedo estar en un lugar y en otro a la vez y poder generar vinculaciones como si estuviéramos presentes todo el tiempo, en coordinaciones de tiempo real, y además incluso con algunas formas de poder tomar decisiones en las empresas con lo que se le llama la analítica, ¿no? Que a veces es analítica en tiempo real, donde juntas varias variables, y o también predictiva, que te anticipa un poco el tipo de comportamiento que puede tener un consumidor dentro de tu centro comercial, tu tienda o lo que fuere, o tu marketplace. Entonces, esto es importante para ver cómo está calando esto en nuestras maneras de vincularnos con el mundo, cómo hay plataformas que pasan a desuso rápidamente y que las nuevas generaciones no utilizan, y por lo tanto tu idea de que todo pasa por Facebook al final era un mito y ahora pasa por otros lados más, ¿no? Estas cosas tenemos que irlas pensando. La tecnología nos está golpeando
y está presente en todos lados. Entonces, la infraestructura para poder crear negocios nuevos tiene que entenderse desde la infraestructura que se ha democratizado en las propias personas. Llamémosle, por ejemplo, el móvil. Llamémosle, por ejemplo, la tablet. Llamemos, por ejemplo, la computadora. Y cómo laptops, ¿no? Y cómo esto se ha conectado y está articulado a todos los demás objetos con los que nosotros estamos interactuando, ¿no? Las personas, pero también los objetos. Por eso ahí en la lámina ustedes pueden ver el carro, la refrigeradora. Yo entonces estaba con mi tablet Samsung y de repente está actualizándose un programa que era Smart Things. Y Smart Things lo que me permite es controlar mi refrigeradora, que era Samsung, y mi lavadora, que era Samsung también. Entonces, inmediatamente podía pararla, reconocer y todas las funcionalidades que habían con eso. Me conecto al mundo estando echado en mi cama, ¿no? Cuando le preguntas a las personas, oye, ¿cuántos de aquí ven televisión? La mayoría te dicen ninguno, y por ahí uno que levanta la mano. ¿Y qué ves? Y te hacen así. ¿Qué quiere decir? Netflix. Entonces te enseñan tu celular. De aquí veo todo. Entonces ya todas estas cuestiones de hasta cómo te enteras de la vida, cómo te llega la publicidad, son maneras distintas de poder abordar los vínculos y las relaciones con tus clientes, con tus colaboradores, ¿no? Después. ¿Esto en qué se traduce? Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cómo hago yo los servidores, ¿no? Que tanta cuestión tecnológica y voy a tener que comprar un montón de servidores que me puedan almacenar la data. Pues ahora la tendencia es sistemas híbridos o cloud puros, ¿no? Quiere decir que yo contrato un sitio donde tenga la información que esté almacenada, pero que no la tenga en un lugar físico, sino en la nube. Claro que esto de la nube también es un poco de mito, ¿no es cierto? Porque en algún lugar tiene que estar el servidor, ¿no? No es que esté en la estratosfera. El servidor obviamente está en un lado. Y hay algunos que están diciendo, por ejemplo, Google pensando, ¿no? ¿Cómo hago para que mis servidores consuman menos energía? Porque tienes que tenerlos en lugares donde si sobrecalienta, tienes que utilizar la energía para poder mantenerlos fríos, ¿no? Con el aire acondicionado. Pero ¿qué pasaría si nos lo llevamos al Polo Norte, por ejemplo? Entonces generas un tema de consumo inteligente, porque la tecnología te plantea ese tipo de retos en empresas globales, ¿no? ¿Cómo genero una optimización del uso energético en algo que recalienta tanto como ese tipo de computadoras, con ese tipo de servidores, con ese tipo de instrumentos que son o herramientas, requerimientos tecnológicos que son altamente sofisticados y que obviamente tienen un consumo energético alto? Entonces, la nube es un concepto que cuando se nos metió en la mente ya es imposible sacárnoslos de nuestra vida cotidiana. Nuestra agenda en la nube, nuestros archivos, Dropbox, Google Drive. Te envío un archivo pesado, WeTransfer. Entonces, la nube en nuestra cotidianidad ya es el lugar donde no se pierda la información. Ya es el lugar en donde tenemos plena seguridad que le pase lo que pase a nuestro equipo, no va a morir la información. ¿Cómo esto revoluciona el uso de las computadoras dentro de nuestra empresa? ¿Cómo revoluciona esto el uso de los softwares que podamos haber adquirido o las licencias que tengamos dentro de nuestra empresa? ¿Ok? Y si somos una empresa super techie y desarrollamos software con, por ejemplo, el lenguaje Python, y comenzamos a desarrollar servicios que implican licenciamiento y fees que me van a pagar por usar mi software, miren lo importante que se ha vuelto los negocios de la nube, como los de Amazon o IBM Cloud, ¿no? Entonces, vamos a ver todos los soportes que te están dando empresas que te venden nube. Esto es un requerimiento hoy en día tremendo. Díganme quién no está pensando que mi Gmail no se me llene cuando tiene demasiados correos electrónicos o ha generado demasiados pesos en archivos, o que mi Google Drive me soporte todos los archivos que le estoy metiendo. Y a veces tienen que comprar incluso hasta más capacidad para tener todo lo que tú quieres. Además, tienes lo que es los requerimientos de mobile. Si tú no entiendes lo que son los móviles como el canal por el cual vas a llegar a la gente de manera directa, es porque estamos todavía perdidos en el tiempo. Incluso en contextos rurales, se calcula que cada familia por lo menos tiene un smartphone.
en un contexto rural. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos posibilidades de conectividad enormes. Chip Chase es un antropólogo que tiene una empresa muy importante que se llama Frogs, que era el que trabajaba con Nokia, en aquella época en la que Nokia era un celular capaz de poder rebotar en el suelo sin que le pase nada. No sé si se acuerdan, el celular con el gusanito que se iba comiendo cuadraditos y se iba haciendo más grande, pues ese era el Nokia estelar, que te duraba un montón de tiempo, etcétera. Y él en aquella época se le ocurre comenzar a visionar el smartphone y se le ocurre visionar que esto de la pantalla táctil iba a ser una necesidad. Entonces, muy conocido él por esta perspectiva, pero desechada por completo de Nokia. Comienzan a ver el tema de los Blackberries que ustedes conocen y cómo no pudieron calar como si lo hicieran los smartphones. Entonces, él se dedicó a comenzar a hacer lo que hoy por hoy tiene que ver con los conceptos de futuro, ¿no? Y comenzó a plantear el análisis de las tendencias futuras, de cómo la tecnología iba a cambiar. Ustedes se pueden imaginar cómo sería, por ejemplo, los estacionamientos del futuro. Es una manera muy interesante de poder entender cómo vas a dar espacio, ¿no?, a los carros cuando todo esto esté saturado, ¿no? O de repente lo que estaba haciendo Uber con respecto a París, con sitios que ya no son helipuertos, sino puertos para autos voladores, ¿no? Entonces, ¿cómo me compro azoteas para que los autos puedan estar, ¿no?, en su lugar y en su punto de llegada? Entonces, estos helipuertos para autos es una cosa interesante y ya se está comenzando la compra de los techos en París. Entonces, ¿cómo estas cuestiones a futuro son parte de la invención del negocio? ¿Esto por qué se los digo? Primer punto, eh, todo lo que estamos teniendo pasa por la inmediatez del celular. Y muchas de las cosas que inventemos tienen que ver con cómo se lo hacemos llegar a los clientes a través del celular. No solamente para publicidad, no solamente para poder descargar una app, sino la inmediatez que requiere la persona es una inmediatez que no tolera no tener en un 2x3 lo que estaba buscando. Es intolerancia total al no poder tener lo que se quiere en el momento en el que se necesita. Y lo que tú puedes darle cuando respondes a eso, eso es lo que te hace que tu negocio pueda ser algo muy importante dentro de su vida, y si está articulado al móvil, puede ser una app, un aplicativo, lo que sea, él ya puede tener acceso a eso que requiere en ese instante y en ese momento, y que si es repetitivo, puede ligarse con un buen modelo de negocio y además con mucho potencial de crecimiento en el mercado, como es el tema de las startups, cuando logran encontrar una necesidad que se va repitiendo cíclicamente, pero que nadie atiende, y que al final, cuando se conecta con la inmediatez del cliente, puede coger y capturar valor. Esa es la importancia del móvil para poder llegar a las personas, pero además también para hacerlas transitar por experiencias. Ya vamos a ver algunas. El IoT ha generado una revolución en todo esto. El IoT es el Internet de las cosas. De la domótica, que era poder manejar objetos desde tu dispositivo móvil y poder controlar seguridad de tu carro, las puertas de tu casa, las luces o lo que fuere, la lavadora, etc. Pasas ya a hablar de un tejido digital en donde tú estás articulado. Por ejemplo, cuando tú llegas a un retail y el retail es el espacio en el cual tú te vas a desplazar a través de lo que tu celular te indique, porque tiene un mapita donde te dice cuáles son las ofertas y en dónde están ubicadas. Es decir, la digitalidad y esta conectividad ya no es simplemente ligada a un objeto, sino ligada y estructurada en un contexto de objetos, en un contexto de personas. La operación de tu empresa con el IoT, por ejemplo, una cosa distinta es poder apagar un proceso de una faja transportadora y volverlo a prender desde tu celular. Y otra cosa es que toda tu fábrica esté conectada con sensores que te permita decir dónde hay problemas de eficiencia, dónde hay atoros, dónde se están generando cuellos de botella, y esto nos permite a nosotros poder tener
claridad sobre cómo ajustar, ¿no?, la cadena de producción, por ejemplo, ¿no?, dónde se está dando un defecto. Entonces, monitoreas en tiempo real la totalidad, está todo conectado, ¿no? A ver, aquí hay hay un chat, vamos a ver, para poder contestar este de aquí. ¿Cómo estamos? Buenas noches, tengo una fábrica con sucesos. Ah, ya, perfecto. Ok, entonces, por ejemplo, aquí Carlos Romero nos está hablando de una fábrica de confecciones textiles que él tiene en Chiclayo. Es algo muy interesante porque justamente como los procesos también textiles se van automatizando, van generando valor, hay procesos en donde la tecnología está invadiendo estos campos, y hablamos, por ejemplo, de nanotecnología en el contexto de la industria textil, ¿no?, en donde te puede caer, por ejemplo, un tipo de pintura o líquido, e inmediatamente la ropa responde ante el líquido, sacando el tinte, sacando la tintura, o haciendo que esto pueda resbalarse por la prenda, o tipos de prenda, por ejemplo, que le llaman, a ver, ¿cómo se llama esta aquí? De Tommy Hilfiger, que es de Tony Bahama, una línea que es Tropicool, que tiene la propiedad de mantenerte en 23 grados centígrados todo el tiempo, la prenda fresca, sin que te genere mayor calor que el ambiental. Entonces, es algo que te permite esta prenda, por ejemplo. Entonces, son tecnologías que de repente van rompiendo los conceptos de qué es usar ropa, ¿no? Entonces, y esto a mí me parece muy, muy importante, porque ya no es simplemente el que yo voy a utilizar la ropa, claro, antifluidos, antibacteriales, exactamente, ¿no? Por ejemplo, utilizo fibras de bambú, las fibras de bambú permiten que no sea un tema antiácaros, y esto me permite poner en la almohada, tiene esa particularidad. Entonces, efectivamente, Carlos, como tú bien señalas, la tecnología va cambiándonos el concepto de cómo los productos que diseñamos incluso pueden ser de carácter simplemente funcional, de lucirte, reconocimiento, estatus social, abrigo, y comenzamos a hablar de otro tipo de conceptos totalmente distintos, ¿no? De qué tipo de productos puedo utilizar. Pero regresando al tema del IoT, pues todo está conectado, la operación está conectada, el cliente que entra a un retail está conectado con el contexto, y eso es el salto de la domótica, domótica al Internet de las cosas, al IoT, Internet of Things, ¿sí? Acá, a ver, hay otro participante. A ver. Araceli ha levantado la mano. Se me levanta así. Ya. A ver. Vamos a continuar aquí. Estábamos entonces con... A ver, voy a hacer una consulta. Araceli levantó la mano. ¿Cómo hago para...? ¿Quién te escribe en el chat? Ok, Araceli, en este momento escríbeme en el chat, ¿sí? Para poderte tener ahí reportada y poder ver cuál es tu consulta. Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Por qué importan los servicios de ubicación física? El dispositivo móvil. Si tú lo utilizas todo el tiempo, puedo saber dónde estás. Pero también puedo tener un control de accesos, de tiempo de trabajo efectivo, análisis de rendimiento y desempeño de la gente que tengo dentro de la oficina. Además, puedo hacer otras cosas más. Imagínense esto. El celular es como tu DNI. Si yo me acerco con el celular a la computadora, se enciende. Si yo no me acerco con mi celular, la computadora no se enciende. Esos son sistemas de seguridad, por ejemplo, que te permiten manipular maquinaria, computadoras, robots, en la medida que hay una proximidad con respecto a tu celular. Entonces, incluso ahora se llama lo que es la proximidad, los sensores de proximidad, como los beacons, por ejemplo, que tanto se utilizan hoy en día por frecuencias bajas de Bluetooth. Puedes tener una mayor precisión de cuando la persona está muy cerca y te detecta inmediatamente. Y además una geolocalización, que es una super geolocalización, porque hay un margen de error mínimo de algunos dispositivos. Imagínate que de tu celular puedas monitorear dónde están instrumentos de alto valor que tú vendes, que son instrumentos de salud, de una clínica, por ejemplo. Y sabes exactamente en dónde está dentro de tu almacén, porque eso te permite la georreferenciación, es una hipergeorreferenciación. Esas son las cosas que te permite el Internet de las cosas. Ahora, y tu dispositivo móvil, ¿no? Quiero plantear ahora sí algunos otros aspectos.
¿no? Ahora sí. Entonces estamos viendo temas de seguridad, temas de agilidad, cuánto es que el data center que tú tenías y que estaba en tu empresa ahora es alquilo la nube, y todo el mundo dice, ¿dónde está la nube? Bueno, pues la nube está en otro lugar del mundo, pero le están alquilando. Entonces, tengo un data center que es mucho más ágil. Este data center además tiene una serie de condiciones que te permiten maximizar el rendimiento, y esta maximización de rendimiento está justamente porque es una empresa dedicada a ello. Ya no tienes tú que estarle dando mantenimiento a tus servidores. Digital Workplace es otro de los aspectos clave. La gente, por ejemplo, en mi empresa es, Alfredo, hoy día no puedo ir, voy a trabajar desde casa. ¿Qué voy a decir? Perfecto, muy bien, me entrega los productos, me entrega los entregables, la parte de los entregables que tenía que hacer, me parece genial. Y de repente por WhatsApp estamos coordinando diversas cosas, ¿no? Para poder ver cómo responder correos. ¿Por qué tengo que tener una persona dentro de la empresa para garantizar que está trabajando bien? Ya no tiene sentido. Pero aparte también hay cosas que se fluidizan. Imaginemos esto. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Un sistema como el de Microsoft. Microsoft tiene el Office 365. Esta plataforma te permite concatenar distintos programas que ellos tienen, vincularlos entre ellos. Entonces, un PDF que está por este programa lo puedes vincular en este otro programa, utilizarlo para establecer métricas, generar también métricas de equipo, de tu equipo, cómo está articulándose. Puedes ver sobre el calendario que tú tienes ahí, dices, a ver, cuántas reuniones programadas hubo, cuánto tiempo se demoraron, qué tipo de resultados tuvieron. Desvinculas el calendario con la gestión de un equipo y con la gestión de proyectos, porque es parte del paquete de Microsoft 365. Entonces, ya tienes claridad de que hay softwares que están ya en conexión, en articulación. Entonces, no es que tengas un programa que no tiene nada que ver con este programa. Entonces, por ejemplo, tienes uno que te puede escanear documentos, pero inmediatamente el documento lo puedes utilizar en Office para, a través de Word, cambiarlo, y ese mismo documento llevarlo a un reporte para poder hacer un análisis de inteligencia de negocios, y eso mismo te sirve para poderlo llevar, y así, ¿no? A tu conferencia por el Skype que se tiene, la versión business, ¿no? Que es la que te permite establecer contratos corporativos. Y luego sacar las métricas, cuántas llamadas telefónicas recibió, cuánto tiempo estuvo en estas coordinaciones telefónicas, que estuvieron vinculadas a las citas que tenía en el calendario, que tenía que ver con los documentos que se han socializado durante esas reuniones, y todo ese sistema de botamétricas. Entonces estamos hablando de cómo un trabajo se digitaliza de tal manera que ya está integrado y que hay un software que no es un compartimento, sino que está articulado a todo lo que hagas dentro de ese entorno digital. Puede generar también un trabajo medido a nivel de desempeño, y también procesos en donde la propia persona, por ejemplo, crea apps para resolver, como una fábrica de apps, para resolver los problemas internos dentro de la organización. También tienen, por ejemplo, una especie de app maker para poderlo trabajar. Y ya no necesitas estar dependiendo de un área de TI que te tiene en prioridad última. Entonces, puedes crear tus propios apps. ¿Se imaginan este tipo de tecnologías en sus emprendimientos, en sus empresas, en sus negocios, en donde la gente pueda generar sus propias soluciones, además, digitalmente y a nivel usuario, sin necesidad de especialización tan grande? Eso es lo que permiten estas plataformas. Hablemos también de Google y van a ver toda la conectividad que hay a nivel de cloud y de nube. Es espectacular. Tienes el Google Drive, el Calendar, tu Gmail, y todo se va articulando. Entonces, estas son cosas, y además puedes trabajar de manera colaborativa con otros. Eso es lo que implica el Digital Workplace, ¿no? Ahora que tenemos algunas intervenciones. Me interesa la diferencia de tema comercial entre mi empresa. Ya, perfecto. Hay problema de conexión, no sé si el resto le pasa. Si hay problema de conexión, por favor, hacérnoslo saber para poder solucionarlo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, el tema de Digital Workplace es muy importante y ha generado
que las maneras y las lógicas de poder negociar con el trabajador su hora de estancia y su tiempo productivo sean otro tipo. Entonces te está dando un nuevo marco de comprensión de cómo es que tiene que desarrollarse el trabajo para poder maximizar el rendimiento y que ya no es el cumplimiento de horas exactas. También hay que tener cuidado con el ser workaholic, porque esto puede producir algunos también inconvenientes. Llevarte el trabajo a cualquier lado en donde estés puede ser que termines desvariando por completo. Cristian Arias levantó la mano, escríbelo por chat para poder interactuar por ese medio. Muy bien. El otro aspecto es la seguridad que tú puedas tener y la confianza de que tus datos no sean robados y no te estén hackeando, como se dice, tus cuentas. Y la seguridad digital es una necesidad hoy en día. Ya no hay forma. El nivel de seguridad, de seguridad digital que tienen los bancos y las financieras hoy en día está creciendo cada vez más el número de personas, pero hasta hace un año atrás el 90 y tantos por ciento era absolutamente blanco para los que quisieran craquear sistemas de seguridad. Entonces tengan cuidado que cuando tengan un emprendimiento ligado a las fintech, por ejemplo, que son las startups ligadas al tema de finanzas, no tengan un sistema de seguridad que les permita blindarse contra crackers o hackers que lo que hagan es robarles cuentas, tarjetas, etcétera, como ya las cosas que hemos podido ver a nivel de empresas, que no voy a decir su nombre, pero que a veces sirven para solicitar vehículos, en donde se hackean cantidades enormes de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos siempre que tenerlo muy en claro, la seguridad es clave. Y por supuesto, la implicación. Ok, perfecto. Gracias, Carlos Romero. Perfecto. Entonces, vamos a ver también. Hay otras plataformas que yo quisiera decirles rápidamente para que entiendan por qué es importante antes de pasar al tema de los clientes. Entonces, tenemos Microsoft 365. Perfecto. Tenemos también el paquete Google, que puede ser un paquete muy interesante, muy completo, que sería la competencia de Microsoft 365. Pero también tenemos lo que son plataformas para la gestión del conocimiento, por ejemplo. Una empresa muy reconocida que se llama Get Abstract es la biblioteca más grande, por ejemplo, que hay en el mundo a nivel de lo que son libros validados además con contenidos de altísima calidad, hecho por curadores que se van por el mundo a tratar los temas de punta y las tendencias nuevas y a sintetizar libros en 5 páginas para que tú puedas leerlos, saber de la tendencia que hay sobre tal o cual rama de la ciencia y tecnología, de negocios, a nivel del desempeño y el rendimiento personal y organizacional, y también para poder ver, por ejemplo, reportes económicos y conferencias. Pero además tienen un módulo interesante sobre lo que sucede en China, ¿no? Inside China, que te permite ver lo que se está desarrollando en China. ¿Por qué te importa esto, por ejemplo? Porque hoy en día el que gerencia un negocio tiene tan poco tiempo y tiene que informarse de tanto que incluso ahora plataformas digitales de gestión del conocimiento son de vital importancia para la toma de decisiones. Entonces, si yo tengo un libro en 5 páginas donde no es una reseña, sino son los contenidos que me permiten tomar decisiones, yo puedo, con esos contenidos, poder decir, ok, necesito tal consultoría, tal desarrollo, tal tipo de cambios y poderlos preparar. Entonces ya hay plataformas también que te conectan, pero no solamente a nivel gerencial, sino si estoy desarrollando proyectos de innovación o proyectos de mejora, ¿qué información tienen mis colaboradores para poder trabajar esos proyectos? ¿Cómo genero un mayor rendimiento y desempeño si tienen que leerse a veces un montón de información porque el trabajo es de carácter multidisciplinario? Y encima de multidisciplinario, tiene que ver con conocimientos especializados que no tiene por qué saberlo todo la persona que está ahí. Entonces, Get Abstract te da este tipo de comprimidos, ¿sí? De cápsulas de conocimiento, y luego ya si tú quieres te compras todo el libro, porque ya sabes de qué trata y cuál es la esencia del libro. Entonces, estos son aspectos claves de plataformas que te facilitan el trabajo dentro de la empresa. Y a ver, tú en tu empresa vas a poner una biblioteca, ¿no? Eso es difícil, ¿no? O le vas a decir a todo el mundo, siempre busca en San Google. ¿Cuánto sabes que esa información es validada? Google no te lo va a dar todo validado. Entonces, tienes que buscar otro tipo de plataformas. O plataformas como Inc., por ejemplo, ¿no? En las que tú puedes identificar claramente cuáles son las ideas que han producido democráticamente a lo largo y ancho de tu empresa y con eso poder tener mucha claridad
sobre cómo podrías enriquecer proyectos de mejora que estén en curso o que quieras modelar. Entonces son plataformas de gestión de la innovación que pueden llegar a todo el conjunto de la empresa, y luego plataformas de gestión de proyectos que también te permiten a ti desde tu celular o desde tu computadora monitorear el desarrollo de ese proyecto. Muy bien. Ahora, la movilidad no es un problema. Al contrario, que tú sepas dónde está la gente es una virtud. ¿De acuerdo? Y por eso conectarte con un mundo que ya no es estático, sino con un mundo que está en movimiento y que te capture en tu recorrido, puede ayudarte a que un trabajador pueda saber dónde estar para poder producir mayor valor en la empresa, puede ayudarte a capturar un cliente que está en un paradero o en un estadio, como ustedes pueden ver ahí, y cómo se puede ubicar dentro de ese estadio espacios que tengan que ver con los lugares de venta deportiva, lugares en donde puedas comer, lugares en donde puedas adquirir algún tipo de servicio, los baños o lo que fuere. Entonces, el que tú puedas capturar a la gente le da seguridad, confianza, te generan engagement, como habíamos visto, que es implicación, vínculo. Y esto estrecha la confianza de tu negocio de cara al cliente. Imagínense en un negocio que tiene que ver con agrobusiness y que ustedes le pongan esta conectividad y tú sepas que el cliente que te está comprando a ti, en Italia, por ejemplo, sabe cuando está sembrándose el cultivo y puede monitorear incluso el estado climático que ha tenido ese cultivo durante todo su proceso y cómo se ha controlado. Temperatura, clima, humedad, fertilidad del suelo, etc. Y lo puede ver desde su celular. No importa dónde esté, se lleva a su hijo, al que le esté esperando 6 meses para luego tener todo ese café o todo ese cacao con él una vez que viaja. Y puedes ver la trazabilidad del producto desde que nace y cómo se va monitoreando esto, conectado obviamente a una aplicación. Estas cosas ya se pueden hacer, implican tecnología de avanzada. A mí me encantan estos proyectos, por eso estamos sumergidos en Amauta Lab, trabajando con el tema de IoT, viendo cómo es que la experiencia a nivel de gestión operativa, Customer Experience, la experiencia del cliente, y al mismo tiempo la experiencia del Digital Workplace, del trabajo con este contenido y componente digital, te ayudan a gestionar más valor dentro de la empresa. Sí, aquí vamos a ver algunas participaciones un ratito. Vamos a detener un rato. Muy bien. Buenas noches, el audio está mal, no se escucha. ¿Podría repetir? Ok. Control de seguimiento de sus pedidos, excelente. Sí. Entonces, este es uno de los temas que también podríamos ver en el fútbol o en el estadio. Y, o sea, lo interesante que es, por ejemplo, saber a qué velocidad corre un jugador, o sea, cuál es la manera en la que tiene mayor rendimiento. Cuando el balón en el fútbol pasa el arco y realmente tienes un sensor dentro del balón que te dice, ¿pasó o no pasó? ¿Se quedó a medias? No se quedó a medias. Y el pobre árbitro no paga pato, ¿no? Porque ahora la tecnología lo apoya. Perfecto. Vivir la experiencia del fútbol con tu celular a la mano. Es increíble, pero esto se va a generalizar y esto ya está pasando en algunos deportes, como en el rugby, por ejemplo, o como en el fútbol americano. Esto va a ser luego una tendencia. Tú vas a ir al estadio a ver el partido y tu celular. Y tú dices, pero si estás ahí en vivo. Claro, es que quieres ver la jugada repetida y exactamente cuál ha sido el problema que pasó. Esto es la experiencia justamente de tenerte conectado a nivel móvil como experiencia de usuario con el servicio, con el producto que se está dando, ¿ok? En tiempo real. Entonces, la interacción del móvil ya no es un tema de artificial y no vinculado a la realidad. Tu móvil está tejido en esa realidad, como parte de aquello que te permite mayor comprensión sobre tu realidad. Si eres ignorante, te da el conocimiento. Si estás perdido, te ubica. Si necesitas algo, lo satisfaces con el celular. Si tienes en ese momento de conseguir algo, es sumamente oportuno y sumamente rápido. Entonces, esto es algo que tenemos que comenzar a capturar. Y para un gerente que tiene que gestionar todo el tema de las operaciones de su empresa,
es más que necesario poder tener claridad sobre la eficiencia, la simplicidad también o la agilidad con la que está haciendo las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí también pueden ver las promociones que se van dando. Imagínate estar en un lugar en el cual tú estás queriendo comprarlo, cuánto está la oferta, cuánto me va a costar. De repente puedo comprarlo desde el aparatito, me acerco y simplemente enseño mi código QR, me lo leen y me están dando el pedido que yo he tenido. Cola, adiós cola. Entonces, esto es algo importante porque nos permite hacer lo que ha pasado en los cines, ¿no? Uno ahora va al cine y si has comprado tu entrada electrónica, adiós cola. Entonces ya no tienes que hacer cola para comprarla ni nada. Muy bien, enseño mi código QR y ya está. Entonces, comprar por anticipado, ya no tener que hacer colas, poder ser respetado en tu lugar, más allá del tiempo de si estuve primero desde las 5 de la mañana haciendo cola o antes. Esas son cosas importantes, ¿no? Muy bien. Bueno, y así un montón de tópicos que ustedes pueden ver a nivel, por ejemplo, de lo que se ha aprovechado en los estadios hoy en día. Pero también tiene lo de los aeropuertos, por ejemplo. ¿Cómo tú puedes generar realmente que se incremente este tráfico en los negocios que están situados en el aeropuerto, ¿no? Y además el pasajero sienta que está aprovechando al máximo el contexto. Miren lo curioso, ¿eh? Aquí ya no es cómo aprovecho que alguien pasó por aquí para venderle algo. No, es que ahora el concepto es diferente. Todas las personas que están en un lugar quieren aprovechar al máximo su tiempo de estancia y no sentir que están perdiendo el tiempo y que tienen las cosas en el momento que lo desean. Si te digo que te va a durar un minuto más del que tú esperabas, ya no quiero. Entonces, es estas ganas de tener las cosas rapidísimas. Para ello, el que tú conectes en el aeropuerto el negocio local, ¿no?, con la experiencia de usuario es un gol. Esto lo podemos pensar obviamente incluso en mercados. No tiene por qué pensarse solamente desde el que tiene su empresita. Y ya lo vamos a ver. En un aeropuerto, imagínense, llegar rápido a la puerta, pero además haciendo algunas compras puntuales, el que me pueda calcular el tiempo en el que estoy en un lugar y de repente hay una alerta. Es mejor que comiences a caminar para que llegues temprano a cuando te llamen en la puerta. Ya no te preocupas, te llaman, no hay problema, te vas, te sientas, tomas un café, el celular me dice, ¿no? Y me ubica todavía, y me va diciendo, para que jamás llegue tarde. En el retail y las tiendas es muy importante, en esta vertical de retail, eh, vertical son temas especializados que te permiten encontrar ciertos aspectos que todo lo que sea en esa línea tengan ciertas características comunes, ¿no? Entonces, cuando decimos verticales, es por ejemplo todo lo que son tiendas, ¿no es cierto? Esos son retails, por ejemplo. Los retails te permiten decir cómo yo llego a un producto sin tener que perder tiempo. Entonces, eso es algo importantísimo. Pero además, me notifico de las ofertas. Además, podemos hacer lo que se le llama el proximity marketing. ¿Qué es proximity marketing? Es el marketing que se basa en tus patrones de consumo frecuente cuando entras a un retail o a un centro comercial o a un sitio en el que existen varios negocios. Y tú, como ya eres cliente frecuente, ya tienes un tipo de patrones que se pueden personalizar, incluso que te pueden sugerir ciertos tipos de opciones. Por ejemplo, me gusta el vino. ¿Me gusta el vino? Perfecto. Y de repente te dicen oferta. Como te gusta el vino, sabemos que el mejor acompañamiento para ti sería que compres un buen prosciutto. Para ti te estamos dando una oferta del 20%. Eso es marketing de proximidad. ¿Y por qué de proximidad? Porque es indoors. Para que se entienda esa tecnología, son sensores que están puestos y que emiten una frecuencia de Bluetooth y se conectan a tu celular que está con Bluetooth y que al leerlo por donde tú estás pasando, te están registrando todos tus movimientos para poderte decir qué es lo que vas teniendo y que están ligados a tus patrones de consumo frecuente. Entonces, inclusive te pueden dar promociones ad hoc. ¿Es un tema complejo? Por supuesto que sí, pero es un tema que va a marcar la tendencia. En un informe que sacó Cisco sobre el tema de cómo la tecnología que se llamaba el vórtice digital, Digital Vortex, del 2017, la tercera vertical más golpeada con la tecnología es retail. Me quedé impresionado. Inclusive más
que el tema de las fintech, que son las empresas que generan alternativas a la banca tradicional y a las finanzas tradicionales, incluso más que telecomunicaciones. El tercer lugar de las más afectadas. Entonces, retail va a ser un cambio absoluto de la experiencia del cliente. Si queremos trabajar eso, vamos a tener que trabajar un proceso de transformación digital que integre este tipo de tecnología para poder valorar otras maneras de experimentar la compra y incluso también la implicación, el acercamiento al producto, etc. Entonces, ese es uno de los grandes retos. En los hoteles, resorts, casinos, etcétera, también es una experiencia muy importante porque aquel que está en una clínica internado, por ejemplo, o que quiere tener los diversos servicios que brinda. Un caso interesante que se ha dado, que es un caso importante, consolidado, y yo diría en proceso de desarrollo aún, es el de la Clínica Internacional. Tienes una clínica que ha adquirido los productos de Aruba Networks, que son de HPE, Hewlett Packard Enterprise, que tienen justamente un sistema en el que te georreferencia todo dónde están los servicios claves de la propia clínica y te va organizando la ruta y el paseo para que sepas cómo funciona. Esto se puede articular a muchas más cosas, ¿no? Pero el que tú sepas dónde está, cómo llegar, el que tú puedas tener una estancia favorable, ¿no? Entonces, donde puedas opinar sobre la atención. Imagínense que yo opino de la atención en una camilla, estando en una camilla. ¿De dónde han llegado las recomendaciones? Ah, de este cuarto. Muy bien. Donde hay muchas quejas. Toda esta zona está en rojo. Y esta zona está en verde. ¿Por qué está en rojo? Mucho reclamo. Y en tiempo real, ¿no? ¿Y qué ha pasado acá? Al personal que atiende. Ah, perfecto. ¿Qué ha pasado con el personal que atiende? Porque esto es un tema repetitivo. Te permite evaluar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ok? Los hot points, los puntos de concentración. Acá los clientes siempre se juntan, este es el lugar más concurrido y están comprándome un montón. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son las claves? Investigación etnográfica, fuera de la tecnología y la big data, que es tan importante, tiene el small data. Anda, pregunta y mira qué está sucediendo ahí también. Combínala, ¿no? Entonces, lo que te da la tecnología y lo que también te da el conocimiento del campo. Esto sí sería bueno comentarles algo, para no caer en la fascinación y en el fetichismo tecnológico. La tecnología se asienta en personas. La Big Data, que es este mar de información que capturo normalmente desde cualquier cosa que tú utilices, como teléfono, sobre todo, pero también tu televisor, tus patrones siempre que compras tu televisor te viene con ¿quieres pasar rápido para ir a usarlo? Entonces te dice, ¿nos das autorización a utilizar todos tus datos? Sí, pones. Y cada pregunta es, ¿puedo conocer toda tu vida? ¿Puedo conocer tu intimidad? Perfecto. Todo le dice sí, con tal de poder utilizar el televisor. Ya te estás hipotecando ahí en el televisor. Igual pasa con el celular cuando recién lo compras. Y te ponen ahí alto que sí, 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 ya estás monitoreado. Ya estás ahí en la Matrix. Entonces, esta es una manera en la que capturan toda la información y puedes procesarla. Pero la Big Data, cuando se habla de Big Data, hay que tener cuidado. Porque ¿qué haces en un mar de información? ¿Cómo el dato se convierte en información y cómo la información se convierte en conocimiento y luego el conocimiento en un saber? Estos son procesos diferentes. Entonces, para la toma de decisiones, tú necesitas tener información muy importante para poder deliberar, pero también tienes que tener conocimiento de cómo esa información la puedes organizar dentro de una categoría. Entonces, cuando haces Big Data, tienes que delimitar las categorías que van a organizar el conocimiento. De lo contrario, lo que pasa es que estás perdido en el mar. Y a veces toda la información no va a ser utilizada. Y la información que tienes que cruzarla de una manera que realmente sea pertinente para tu negocio. Entonces, cuando hablamos de transformación digital y el uso de la Big Data, hay que tener cuidado con todos los software de Big Data, porque de lo que se trata no es del fetichismo del Big Data, sino qué categorías son las claves que me van a reportar a mí indicadores de rendimiento de mi negocio, que son los KPIs, Key Performance Indicators, claves para poder ver cómo está fluyendo eso que a mí me interesa que fluya. Es definir las categorías y luego darse cuenta que aún así con las categorías y con las métricas que yo obtengo, que son claves para mi negocio, tengo que tener small data.
La small data, ¿qué es? No puedes entender estas métricas si no conoces las valoraciones y las necesidades de los usuarios. Vete a campo y si te nota que este es un hot point, que es un punto de conglomeración de la gente, en donde normalmente está concurriendo y se está generando bastantes ventas, entonces anda y entiende por qué. Vas y haces lo que hace más de 2 siglos se hacía. Vas y reportas lo que sucede viendo, observando, mirando, interactuando y también entrevistando. Entonces, esto es crucial. El que conoce la sensibilidad y las valoraciones de la gente entiende la data de una mejor manera. Y como hacía esta persona que les decía, Chip Chase, de Nokia, que iba rastreando las tendencias y los deseos de las personas, porque es por ahí por donde luego discurre el tema tecnológico. Por lo que la gente quiere lograr, quiere emprender, con lo que quiere soñar, con su usabilidad. Por ahí está. No es simplemente la tecnología por la tecnología. Porque hay cosas que simplemente lo más maravilloso se deja de adoptar en algún momento y se adopta en otro. O a veces simplemente nunca tuvo ni siquiera exposición. No por lo bueno, sino porque no fue deseable. Y bueno, ya se pueden imaginar, pues hay tantas plataformas de aprendizaje, de e-learning, que son muy importantes. Yo les comento algo solamente para divertirme, porque decía pues en la SUNEDU, ¿no? Ya no se puede hacer formación 100% a distancia, tiene que ser siempre máximo semipresencial, con mayor carga a nivel presencial. La SUNEDU es la Superintendencia Nacional de Educación. Entonces las universidades tienen que brindar estos títulos con formación presencial porque de lo contrario estarían infringiendo la ley y no puedes egresar con un título online. Tiene que ser semipresencial, mínimo. Entonces yo decía, a ver, vamos a retar hasta dónde puede ir la norma. ¿Qué pasaría si tuviéramos los HoloLens? Los HoloLens son cascos de Microsoft que están en fase de desarrollo actualmente y que te permiten ver la realidad hologramática. ¿Qué pasaría si te pones tus HoloLens y ves al profesor enfrente? Ojo, estás viendo todo lo que está a tu alrededor, porque son lentes transparentes, simplemente que, además de lo que hay, estás viendo hologramas que son parte de la significación. Y ves al profesor de Italia, ves al profesor de Inglaterra, de Francia, de México, de Argentina, que te está dictando tus clases y tú, para estar en tu salón de clases, te pones el HoloLens. Entonces, ¿cómo harías tú si ya no son clases virtuales, sino hologramáticas? ¿Qué sería? ¿Holopresencial? Entonces la tecnología te rompe los conceptos. ¿Estás presente o estás online con lo hologramático? ¿Lo tienes al profe o no lo tienes? ¿Cómo defines estar presente? ¿El holograma es estar presente? ¿Y por qué entonces una articulación online no sería estar presente? Entonces, esto lo que te permite es inclusive la corporalidad está siendo digitalizada. Ahora a nivel de holograma, ¿no? Entonces, esto no, y hay una holoportación, como le llaman. No es teletransportación, sino holoportación, que le llaman. Holoportation sería, ¿no? Es una cosa así rarísima. Pero entonces, pensemos cómo va a cambiar el mundo de la educación cuando podamos jugar con hologramas y nosotros seamos avatares en otro lugar, los avatars famosos, que puedes tener incluso una fisonomía distinta y yo de repente me reduzco un poquito la pancita, entonces ahí ya estoy mejor con mi holograma dentro del contexto. Y esto me permite presentarme ante la colectividad de alguna manera y poder interactuar incluso, ¿no? Lo que en un momento fue una tendencia llamada Second Life y que luego no tuvo mucho desarrollo, pero que hoy por hoy es justamente un retorno a este Second Life, el poder utilizar avatars o también la holoportación y el cambio a nivel de cierto tipo de aspectos fenotípicos, ¿no? Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decirles? El aprendizaje cambia. ¿Qué pasaría si la ciudad es una universidad? Si en la plaza tienes contenidos educativos, que te pones tus HoloLens y comienzas a estudiar en plena plaza. ¿Cuál es el límite? ¿Dónde están las paredes de la educación? Las paredes desaparecieron. La ciudad es mi universidad. ¿Qué pasaría si las clases tienen que ver con, nos encontramos en el museo tal, pónganse los lentes? Nos encontramos en el país tal, pónganse los lentes. Vamos a hacer un viaje ahorita a Machu Picchu, pónganse los lentes. ¿Qué es aprender? ¿Cómo se aprende? ¿No? Y por supuesto también a nivel de lo que es la gamificación, que es un concepto muy importante porque hoy en día lo que es el autoaprendizaje,
el aprendizaje autónomo que le llaman, pasa por procesos lúdicos y de gamificación donde la gente quiere adquirir conocimientos por distintos motivos que pueden enganchar como si fuera un videojuego. Esto ha generado que Duolingo, por ejemplo, plataformas ligadas al aprendizaje de los idiomas, tengan tanto éxito, porque finalmente te enganchas como si fuera un juego. Entonces, esto, articulado a la tecnología, es de un orden potentísimo. Bueno, hay otras cositas más que están aquí, pero que ya de alguna manera lo he abordado, ¿no? Y quiero plantear ahora algo. Entonces, voy a hacer una pequeña síntesis y luego nos vamos a divertir juntos un poco con lo de Perú y la transformación digital que ha logrado hacer Gareca. ¿Sí? Vamos a plantear entonces lo primero. Transformación digital es un proceso de metamorfosis. Quiere decir, no es que tú no tengas las condiciones y tengas que optar por algo que es ajeno a ti. Es desde tus capacidades poder generar un proceso de transformación, de cambio de un punto que era a algo absolutamente diferente, pero con las capacidades que tú tienes para poder emprender una conexión en esta era de la digitalidad. ¿Y cómo? A nivel de gestión de operaciones, de experiencia del usuario y de experiencia del colaborador, del trabajo, del digital workplace, que hoy por hoy se plantea de esta forma. Esos son los tres componentes claves. Para hacer una transformación digital, uno podrá decir, necesito un plan infalible. Primero, un diagnóstico de los recursos tecnológicos que se están utilizando. De acuerdo, hazlo. Tienes que hacerlo. ¿Cuál es la infraestructura con la que cuenta tu empresa para poder emprender este proceso? Antes llamado plan de cambio tecnológico y hoy, de una manera mucho más profunda, se habla de la transformación digital. Luego de eso, poder encontrar el diseño de estrategias que me permitan movilizar ese punto del cual ya tengo ciertas fortalezas a esta metamorfosis en la que parte de nuestra actividad está utilizando permanentemente el recurso digital como manera de producir, generar, captar y también entregar valor. ¿Ok? Esto permite luego hacer una evaluación y un retorno. Para esto, ¿qué necesitamos? Algunos me harán preguntas más especializadas, yo se los planteo de esta forma. Esta secuencia no es lineal. A veces tienes que, en la parte de la estrategia, generar pequeños ciclos de transformación que van haciendo que hagas un efecto bola de nieve y generes un cambio total, una metamorfosis total de la organización. Pero tienes que entender que son pequeños incrementos funcionales donde la digitalidad se inserta y donde tienes que tener, por ejemplo, estrategias de semilla única o semilla múltiple, que se le llama. Por ejemplo, el cambio cultural de la empresa implica comenzar por un núcleo y expandirlo con una estructura bien clara. Estos son mis agentes movilizadores del cambio y ahora vamos a ampliarlo por círculos concéntricos o semilla múltiple. Vas regando, estos son los equipos más dinámicos que van a ser nuestros early adopters, los adoptadores tempranos de esta tecnología y la van a irradiar. Y esto me va a ayudar a trabajar la cultura, pero de manera voluntaria. Es una forma. La otra es también, tú tienes una curva S que le llaman. Vamos a hablarlo de manera muy sencilla. Tecnología emergente. Recién sale y nadie sabe para qué va a servir. Pero sabes que puedes almacenar información en el espacio vacío de un átomo. ¿Cómo? Nadie sabe. Pero son cosas que tú dices, ¿y esto cómo se come? No se sabe. Tienes tecnología en fase de crecimiento. Quiere decir, aquella que está en desarrollo. Ya tienes ciertas aplicaciones, pero sus potencialidades no han sido definidas todavía como límite. O sea, el límite de la potencialidad no ha sido definido. Puedes utilizarlo en varios campos, experimentar, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta o hologramática, etc. Tienes el mismo IoT, ¿no? Tienes tecnología en fase de lo que le llaman maduración, que es, ya llegó, ya se sabe para qué funciona, cómo funciona, ahora hay que optimizar su rendimiento lo máximo que podamos. Y tienes tecnología que ha llegado a su fase de saturación. Aunque le pidas a eso que dé 100 kilómetros por hora, va a llegar siempre a 99. Ya no da más eso. Y tienes tecnología que llega a su fase de obsolescencia. Esto ya tiene sustituto en el mercado. Ya las cosas no se hacen así.
Este mapa de los recursos tecnológicos que están adecuados a tu industria o que podrías adoptar y que nadie ha adoptado en tu industria es clave. Recordemos entonces, tendencias ligadas a tecnología emergente, tecnología en fase de crecimiento, aquella que tiene sus posibilidades muy altas, pero todavía no hay límites muy predefinidos y por tanto son oportunidades para startups y empresas para adoptarlas. Tecnología en fase de maduración, que implica que ya sabes cuál es su lugar para poderlo poner operativo y poderlo desarrollar, está validado y te sirve mucho y tienes que maximizar su rendimiento. En fase de saturación, cuando esa saturación ya llegó a su tope, no le puedes pedir más a la tecnología, las memorias ya no dan más, las baterías ya no dan más, tienes que crear otra cosa, porque si no, si utilizas el coltán para hacer los microchips, la cosa ya no va a poder dar más, tienes que utilizar otros tipos de material, y ahí saldrá otra tecnología emergente o en fase de crecimiento, ¿no? Y finalmente la obsolescencia, que es cuando ya existe un sustituto, ¿ok? Acá tenemos algunas intervenciones, vamos a ver. De acuerdo. Entonces, a ver, antes de pasar aquí, ya está. Efectivamente, hay un montón de posibilidades en Perú para poder generar bastantes aspectos claves, como por ejemplo lo que es la industria textil, la industria del agrobusiness. O sea, todo lo que es agrobusiness es muy importante. Porque puedes ver la trazabilidad ahí, control climático, etcétera. La minería tiene que poder articularse esto. Todo lo que es experiencias logísticas de verticales de transporte, de carga, ligados a distribución y ligados a transporte público con IoT. Lo que hacemos en Amauta Lab, por ejemplo, tenemos un motor desarrollado con nuestra unidad de negocio Synergy, que es espectacular, porque lo que hace es generar un sistema capaz de poder ver indicadores de comportamiento del conductor como el correteo, por ejemplo, o en los puntos de parada y los protocolos de ruta, generando alertas donde te dice, hey, estás cometiendo una infracción. Y empresas como Nueva América, que han adoptado nuestros servicios, han generado márgenes de utilidad mucho mayores, ¿no? En el recorrido. Además han bajado el tema de infracciones por el tema de velocidad y también sistemas de recaudo que estamos implementando con el tema de IoT. O sea, realmente lo que se puede hacer es increíble, pero hay que comenzar a pensarlo en nuestro contexto peruano, ¿ok? De la transformación digital es un proceso que tiene que tener un diagnóstico, una estrategia y luego evaluar. Pero en la estrategia y en su implementación, tienes que saber que son ciclos progresivos en donde se va a incrementar el valor de esos cambios de manera progresiva con lo que le llaman quick wins. Gano rápidamente algo y sigo el proceso de transformación, gano otra vez y así. No esperar el plan infalible, porque si no, te metiste con no sé, pues, el SAP famoso que todo el mundo quiere, es perfecto, muy bueno, pero tienes que tener cuidado, porque te compras todo el SAP y luego no sabes qué hacer con todo ese monstruo. Tienes que tener claridad de cómo van a ser los ciclos de implementación y de generación de valor, de captura de valor, de entrega de valor. Entonces, esto es muy importante que siempre lo tengan en cuenta, no basta con consumir, es la estrategia la que capitanea la transformación digital y es la cultura de la empresa la que permite que la transformación digital exista. No es cuánto hayas invertido en tecnología el indicador clave. Muy bien. Ahora vamos a ver rápidamente, como la última perlita para poder hablar un poco de fútbol, que yo la verdad no sé prácticamente nada. Mi socio Cristian Arias es el que la rompe en fútbol y es el maestro que a mí me ilumina por los mundiales y los sudamericanos y los equipos locales y internacionales. Yo lo único que les voy a hablar es desde mi lugar de psicólogo y empresario, cómo veo que ha incidido la tecnología y los procesos de transformación digital en la gestión del talento humano que ha llevado a cabo Gareca en la selección. ¿Sí? Muy bien, ustedes saben que en el 2015 entra, hay un nuevo presidente de la federación desde el 2014, ahorita se es convocado, entra también ahí Gareca y en el mes de junio Gareca dice, muy bien, arrancamos con estos softwares. Es un listado de algunos softwares que se están utilizando en el hockey para poder trabajar. Pero ¿qué es lo que hizo Gareca primero?
Él llega con una oferta, llega con un ofrecimiento. Yo voy a rescatar el estilo del fútbol peruano. Ofrecimiento que no se cumplió, por supuesto, porque él en realidad no quería mantener el estilo del fútbol peruano. Pero el mensaje era: yo creo en el fútbol peruano. Y esa fue la manera en la que él lo enunció. Él tenía que decir: yo creo en el jugador peruano. Porque había un problema de confianza. Miren, todo tiene que ver con lo humano antes que lo tecnológico. Puedo tener la mayor tecnología, la mayor estrategia. Si no logro que el jugador peruano confíe en su talento, su capacidad de elaboración creativa dentro del gramado de juego no va a ser contundente, porque no va a tener la solidez y la solvencia para despreocuparse de su talento, porque ya lo tienen sobreentendido, y pensar en la elaboración del juego. Va a estar pensando en cuán cuestionado puede estar su talento y su capacidad. Y eso es lo que en recursos humanos nunca uno está buscando. Uno busca que ya el talento tú lo des por asumido y tu inventiva, tu creatividad, tu capacidad de gestión sea la que tiene que ser desplegada cuando tiene que llegar el momento, no en estar dubitando si puedo o no puedo. Entonces Gareca empatiza con eso y dice: y vamos a llevar a la clasificación. Esos eran sus objetivos. Y así lo enuncia cuando él entra, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Gareca se pone en un lugar en la que, para poder hacer una transformación digital, ojo, este es el principio que les estoy diciendo ahorita, se pone en un lugar en donde él no es el líder de un equipo al que le va a dictar la estrategia. Él es el que está dentro del equipo, compartiendo con el equipo, y cuando le hacen algún cuestionamiento sobre algún partido que ha tenido, él asume la responsabilidad, y luego de asumir la responsabilidad como el estratega del juego, pues iba y trabajaba con sus jugadores. No era un tema de linchamiento público a aquel que había cometido algún tipo de error. Ese era el estilo de Gareca. Yo cuido a mi gente, ¿ok? Pero además de cuidarla, ¿qué dijo? ¿Por qué pidió los software en el mes de junio? Esa pregunta es clave. Porque todo el mundo lo usa y te permite tener métricas espectaculares. Seguramente que lo hubiera pedido, sí, de todas maneras. Pero aquí era algo muy interesante. Él dijo: ¿cómo quiero usar la tecnología? No cómo la tecnología debo comprarla porque todos la usan. Y él dijo: si yo le muestro un jugador que tiene un sprint mucho más rápido que el de Suárez dentro del área, o un pase de larga distancia como Trauco o como Yotun, de larga distancia, desde los laterales, con mucha mayor precisión que un Messi, por ejemplo, o igual precisión que un Messi. Si yo le pongo a un Paolo Guerrero en el área chica, es impresionante que ese pase normalmente termine en una posibilidad de gol o en gol. Pero las estadísticas me lo dicen. ¿Qué le estoy diciendo a Trauco cuando le digo algo como: tú tienes el rendimiento de estos jugadores de la Champions League y lo superas en esto y en esto? Utiliza tus talentos, que acá eres imbatible. En un porcentaje de 17 partidos, tu performance dentro del tema del sprint, un tiempo corto de corrida, ha sido de tanto, tu potencia es de tanto, tu velocidad es de tanto. En esta posición vas a tener que neutralizar a tal o cual jugador Rodríguez, vamos. Tienes que darte cuenta que tu salto va a ser muchísimo mejor que el de este jugador. Tú saltas más, tienes mayor potencia. ¿Qué es lo que estás generando? Despreocúpate, tienes este talento y por eso estás ahí. Luego, en el campo, alíñate con la estrategia que te voy a dar. Entonces le dio la confianza, centrada en evidencias, dio un análisis comparativo a sus jugadores y se volvió su cómplice. Tú eres un líder que está dentro del equipo y facilita procesos. No eres un líder que está por fuera del equipo y que le dice qué tiene que hacer, y cada jugador tiene que articularse. Y si no, lo linchas, pues. No seguiste mi estrategia. Ese es el líder que se necesita para procesos de transformación digital. Entonces miren lo que dijo Gareca, ¿no? Como yo creo en el jugador peruano, acepté el cargo de dirigir la selección peruana. A partir de ahora, soy uno más de ustedes. Ese es un líder que impulsa la transformación digital y que impulsa una cultura colaborativa para crear valor, para poder captar valor y para poder entregar valor. Yo soy uno más. Vamos a ver estos software rápidamente. El White Scout te permitía poder analizar 80 países, 150 campeonatos y ver acción por acción, haciendo lo que se llama una búsqueda, un scouting, ¿no? De lo que es toda la base de datos que pudiese tener estos jugadores. ¿Quién lo ha comprado? Creo que antes de la selección, en el 2013, lo compró la César Vallejo, me parece, este software.
cualquier error me corrigen por el chat. Pero ya tenías tú un análisis comparado de los videos que podías ver en tiempo real de distintos partidos simultáneos y hacer un análisis comparativo con métricas de lo que estaba sucediendo partido tras partido, y esto te permite tener al jugador y la estrategia también que aplicaba el DT. Luego tenías cómo monitorear a cada uno de los jugadores dentro del campo y cuáles eran sus movimientos para poder tener claridad sobre sus virtudes, rendimiento, posiciones, mediciones físicas, técnicas, capacidad de salto, potencia, etc. Entonces, eso te hacía que tú cuando le decías a alguien, tú corres como tal, o tú corres más que o tú tienes más potencia que, o tu salto es más grande, o tu pase largo es infalible, creyese realmente. Entonces, Gareca empatiza con su gente, lo entiende y ve cómo el software fortalece la confianza para poder hacer que el talento fluya en el marco de una estrategia que él ponía. Pero si no, el talento se atoraba por la inseguridad dentro del campo de juego. Si yo me muevo de posición, sé qué talento utilizar. Eso es lo que quería Gareca que dijera un jugador. Y sé cómo utilizarlo. Y con quién me voy a enfrentar a nivel del equipo rival. A quién voy a contener o quién me va a contener a mí. Y voy a saber cuáles son los atributos más potentes y esos utilizaré. Ganó flexibilidad, dinamismo. Pero además el Real Power, eso ya era increíble, porque claro, con el Real Power y con el GPS que monitoreabas en los entrenamientos, podías ver con muchísima más precisión qué es lo que hacía un jugador, pero no solamente en el entrenamiento, también en el partido. Entonces, monitoreaba a ese jugador y le decía, mira cuánto has corrido, estos son tus indicadores. Y los jugadores ya saben que tienen que pensar con eso. Hasta podían ver cuál es el talento nuevo que están desarrollando, que están optimizando. Y cuál era el motivo del que estuviesen en esa posición y en ese momento. Entonces, para poder acabar con esto de aquí, yo quisiera poder conversar con ustedes justamente la importancia que todo cambio a nivel de transformación digital tiene que arraigarse en las potencialidades reales de una organización. Y esas potencialidades por eso no son, nunca van a ser vistas desde afuera. Ustedes como líderes, emprendedores y empresarios tienen que comenzar a ver cuáles son las condiciones que yo tengo para crecer. ¿Qué puede hacer que mis colaboradores realmente enganchen con este proceso de cambio? ¿Qué tipo de valor puedo crear? Y a partir de entender su contexto, su organización, sus clientes y su cadena de valor, comiencen a decidir cómo quieren usar la tecnología para sus fines y los resultados que quieran obtener. Una tecnología que se vuelve deseable para los colaboradores y para los clientes que ustedes tienen y para ustedes en la gestión de sus operaciones, es esa tecnología la que va a poder quedar dentro de la cultura como parte del ADN. Y a eso se le llama transformación digital. Sin sin digitalidad insertada en el ADN de la cultura de la empresa, no se logra un proceso de transformación digital. Y la adopción es superficial, no es profunda. Entonces, lo que haces es cumplir con el uso de la tecnología, más no crear valor con la tecnología. Para desarrollar productos, servicios y modelos de negocio disruptivos, tenemos que aprender a empatizar y a generar ciclos ágiles de desarrollo de procesos de innovación y de cambio tecnológico y, por tanto, de transformación digital. Espero que esto les haya servido y ahora sí estoy listo para poder compartir con ustedes algunas conversaciones por el chat. ¿Sí? ¿Y tenemos a ver? Muy bien. Abierto queda para ustedes cualquier participación. Pueden preguntar, no hay ningún problema. El chat queda abierto. Ya, los dos primeros. Acá me preguntaban, el retail es el tercer afectado. ¿Cuáles eran los dos primeros? La industria del entretenimiento es la primera que se vio afectada, y la segunda, mil disculpas, en este momento no tengo el dato y les mentiría, así que prefiero no trastabillar en algo que les podría mentir. De repente ahorita se me viene a la mente, pero la primera era
la industria del entretenimiento. Esa fue la más importante, porque estamos hablando pues de los videojuegos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la capacidad de jugar en la calle. Ya han visto ustedes pues lo que es eh, Pokémon Go, ¿no? Es uno de los ejemplos. Eso es lo que se viene. Y el informe que sale ese es el que les dije, es de Cisco 2017. El informe de HP, que al final es HPE, sobre IoT, nos está planteando que el 2019 es el año del IoT. Así que los que no nos subamos al tema del IoT, va a ser difícil poder llevar a cabo procesos de transformación digital. ¿Sí? Y la otra cosa también que me estaban preguntando era, ¿qué es lo que se puede digitalizar? A ver, contesten por el chat. ¿Quién se anima? ¿Qué se puede digitalizar? Si alguien se anima por ahí. Damos ahí unos 10 segundos y contesto cualquier cosa. No cualquier cosa, a lo que les sirva. Muy bien. La pregunta que se había hecho era, ¿qué se puede digitalizar? Y lo que se puede digitalizar es todo aquello que pueda ser digitalizado, que sea repetitivo, que no genere más que un valor, que algo que puede ser repetitivo, cíclico. Eso debes tú poderlo digitalizar. ¿Ok? Y por supuesto acá dice Grishka, Grishka Guzmán, dice, ¿qué es lo que no se puede digitalizar? Niveles de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Sin embargo, de repente los procesos de autorregulación de glucosa dentro de la sangre sí se van a poder, de alguna manera, automatizar de cierta forma, cuando la nanotecnología pueda participar también de los fluidos sanguíneos como reguladores de glucosa o reguladores de hierro y etcétera. Entonces, en realidad, efectivamente, como dice Grishka ahorita, no totalmente, porque algo de nuestro cuerpo está en juego. Acá dicen, el amor no se puede digitalizar. Estoy más que de acuerdo como un flujo. Qué lindo, está comenzando a participar, esto me gusta. Gracias, Rosita. El amor no se puede digitalizar. Muy bien, pero la manera de poder canalizar el amor, de vivir el amor, puede ser digitalizable. No quiere decir que sea lo único, pero puede ser. Hay un libro muy bonito que si quieren pueden ver también, El amor líquido, se llama de Zygmunt Bauman. Es precioso. Y tiene que ver con la fluidización de nuestros vínculos. Los vínculos se vuelven conexiones y está como enchufa, desenchufa, ¿no? Entras por aquí, utilizas Tinder, el Facebook, mil formas de poder articularte con las personas. El amor no se puede digitalizar, pero puede encontrar su lugar de producción, de realización, incluso también de culminación en procesos digitales. Entonces, el amor, de todas maneras, es afectado por la digitalidad. Dice, yo utilizo PDF Creator y lo comparto por Dropbox a mis clientes, les envío proformas. Excelente, Carlos. O sea, ya esa es una manera en la que, por ejemplo, ¿no? PDF Creator, utilizas Dropbox, articulas modos en los que el Digital Workplace está fluyendo y está integrando distintos recursos de la nube para poder generar propuestas de valor efectivamente. Entonces, lo que tienes que hacer es automatiza todo lo que sea repetitivo, digitaliza todo lo que se pueda digitalizar, todo lo que sea digitalizable lo va a hacer. Es así de simple. Es una ley, así va a ser. Y ya no puedes enfrentar. Entonces preguntémonos, ¿qué se puede digitalizar? ¿Y qué cosas va a ser difícil? ¿No? Lo que sí es importante es que algunas cosas van a ser mixtas, ¿no? ¿Cuándo crees que sea popular el pagar con el código QR en el Perú? En China casi ya no existen los billetes físicos. Sí, de acuerdo. Bueno, China es un contexto muy particular, ¿no? Hablar de China es hablar de algo gigantesco que tiene variedad, no es una homogeneidad, es contextos geográficos totalmente distintos, entonces, y es un régimen político distinto también, ¿no es cierto? Entonces, el tema de QR, pagar con QR, y más allá del QR, podríamos ver que se ha reemplazado por blockchain y con todo lo que es el tema de bitcoins y otras coins que salgan por ahí, que sean en este espacio de creación de monedas, ¿no? Criptomonedas como le llaman, muy probablemente va a reemplazar y obviamente va a desarrollarse a través del
del móvil en este momento. Hasta que tengamos en nuestras pupilas o en nuestra retina ahí un lente intraocular ya con capacidad de poderlo manipular, tendremos el móvil, siempre. Entonces, y después esto cambiará y será otra cosa. Esto es importante plantearlo porque efectivamente los modos de pago van a cambiar. Y una de las cosas que son tendencias, y ahí gracias Rosa por tu intervención, efectivamente es la desaparición del papel. Y efectivamente es la creación de criptomonedas. Yo creo que por ahí va más la tendencia, y no solamente por la forma en la cual tú reportas tu pago, que es con el código QR, que es como tu comprobante. ¿De acuerdo? Entonces, como en tu pregunta ahí está compuesta por dos partes, la respondo. De repente, sí, la mejor manera de poder garantizar una compra es con un código QR, de repente va a ser un link, de repente es un número, y la otra cosa es con qué vas a pagar, puedes pagar con criptomonedas. Entonces, pagar con código QR, no lo sé, a menos que los códigos generen criptomonedas, ahí habríamos que alucinar un poco y ¿por qué no? De repente generar criptomonedas expresadas en códigos QR. ¿Ah? Ahí está una cosa interesante, Rosita, si es que te animas, ¿no? Después, ¿qué aplicaciones para digitalizar? ¿Cómo puedo utilizar el QR en mis productos? Ahora nuestra empresa está utilizando facturación electrónica. Perfecto. Paperless es una tendencia mundial, ¿no? Aplicaciones para poder utilizar el QR en productos existe también. O sea, ya tú puedes crear tus códigos QR sin ningún tipo de problema, te lo puedes descargar. Hay apps en App Store, en Play Store, todo, en todos lados, para iOS, para Android. Entonces, puedes generarlo. Hay programas que también te lo organizan en una cadena logística. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero había uno que es para justamente generar la logística electrónica que le llaman. Pero aquí quiero plantear algo que Carlos Romero está señalando. Hay una diferencia entre volver electrónico y digitalizar, ¿sí? Lo electrónico es seguir haciendo el trámite que se hacía antes por un medio electrónico. O sea, yo hacía algo, entregaba un papel y ahora lo que hago es envío un comprobante. Lo vuelves electrónico. Antes emití una factura y hoy día envío una factura. ¿Sí? Entonces, esto es distinto a hablar de digitalidad. ¿Qué quiere decir? Antes yo elaboraba algo, ahora digitalmente se fabrica. ¿Sí? Se procesa. Ahora digitalmente se autogestiona. Entonces, el digitalizar es transformar, no es simplemente hago lo mismo, sino que ya lo digital implica proceso de elaboración y de fabricación de otra cosa que ya te simplifica la vida, te hace la analítica que tú antes hacías en tu Excel. Entonces, esto es algo muy importante. Alfredo, buenas noches. Se orquesta, exacto, se orquesta. Walter justamente está planteando cómo se orquesta todo esto, ¿no? Cómo se articula. Eso es la digitalización. Muy bonito cómo lo estás pensando, Walter, cómo se integra, cómo se articula, cómo se compone. Es un tejido la digitalidad. Y todo lo que se pueda repetir se automatiza o se digitaliza. ¿Para qué? Para que lo digital sustituya por completo el modo tradicional que se hacía algo, inclusive a nivel de seguridad, por ejemplo. Alfredo, buenas noches, te saluda la serie. Dale a la serie, ¿cuál es la consulta? Ya, a ver, les voy a poner un caso. Yo no quiero plantear qué es bueno al medio ambiente. A ver, muy bonito, Araceli. Es una pregunta que en realidad, como diría la canción, ¿no? Depende, pero ¿de qué depende, no? Entonces vamos a ver, depende, ¿de qué depende? Por ejemplo, digitalizar. Sí, la pregunta dice, ¿consideras que la digitalización beneficia o perjudica al medio ambiente? Muy bien, vamos por un punto. Vamos a pensar que sí perjudica. Como se generas tantos servidores que son las nubes que te van a estar a ti teniendo como cliente, ¿cuánta energía estás consumiendo de esa nube? Montón. Los servidores necesitan, obviamente, energía, pero además
condiciones climáticas de bajo nivel de temperatura, porque si no se recalientan los equipos. ¿Cuánto cuesta eso? Un montón de plata. IBM aquí, ¿qué hace? Tienen techos especiales donde pueden capturar, donde el calor del sol, que emite el sol en verano, no perjudica tanto el contexto en el cual se encuentran los servidores, por ejemplo. Entonces, baja el consumo energético. Y Google piensa cómo puedo llevar todos mis servidores a otro lugar, pues, a la Antártida, para no necesitar utilizar ese nivel de energía. ¿De acuerdo? Entonces, lo digital también consume energía y como todo proceso de consumo de energía, tenemos que ver cómo impacta a nivel de huella ambiental. ¿Sí? Por otro lado, lo digital puede sustituir prácticas que dañaban el medio ambiente y puede generar paperless, menos papel, puede generar sustitución de ciertos recursos que consumían un montón más de energía porque te lo hacen en un 2x3, ya hay un tipo de analítica que lo lleva a cabo. Imagínate cuántas horas de trabajo tienes en un Excel y cómo eso se puede optimizar cuando tienes ya logaritmos que te están dando analítica predictiva en tiempo real sobre tu comportamiento como consumidor. Y no tienes que estar horas de horas sentado frente a la pantalla trabajando eso. Entonces, es relativo. Lo segundo, ¿cuándo sí y cuándo no lo digital? Lo digital, lo que se puede digitalizar son cosas que no son complejas, en el sentido, lo voy a explicar bien, no por complicadas, más bien, lo complicado digitalízalo. Lo complejo es cuando tú tienes dudas como persona y como cliente o como usuario. ¿No les ha pasado que a veces uno hace un trámite y prefiere llamar por teléfono para que le digan su trámite procedió, a pesar de que te han enviado un correo electrónico que dice procedió exitosamente? Esa desconfianza que hay de que lo que uno ha llenado en formato y que ha procedido, me lo tienen que contestar por teléfono porque quiero estar seguro de eso, es porque a veces no estás seguro de qué has insertado, si te han validado tal información o tal otra. A veces tienes dudas, imaginemos procesos más complejos, donde no sepas exactamente qué quieres y has llenado un formulario que te van a enviar algo que no sabes si es lo que responde a tu necesidad. Perfecto. Cuando existe problemas complejos que desarrollan dudas en las personas que lo utilizan, tienes que generar sistemas híbridos, donde existan espacios de digitalidad que favorezcan la velocidad del trámite, su simplificación y su agilización, pero por otro lado también el componente humano y la interacción humana que te permita despejar dudas y ahondar en la problemática. Vas a hacer un reclamo. Por más bacán que tengas plataformas electrónicas de reclamo, necesitas muchas veces que alguien te responda y que sea inteligente en su respuesta. Pero bueno, a veces preferimos lo digital en los casos de reclamo, ¿no? Pero este es uno de los temas que tenemos que ir viendo. Entonces, puedes hacer sistemas híbridos donde lo digital se articule a ello. Muy bien. ¿Qué tipo de plataformas, me hacen una pregunta, qué tipo de plataformas pueden convenirle a un emprendedor para poder entender las tendencias que hay hoy en día? Get Abstract es una de esas. Tenemos que comenzar a utilizar plataformas que nos ayuden a tener conocimiento, primero validado, no un conocimiento superficial. Y segundo, un conocimiento capaz de llevar a un discernimiento para la toma de decisiones, es decir, pertinente y oportuno. Entonces, plataformas como Get Abstract te dan justamente una biblioteca. Ellos se caracterizan por tener la biblioteca más grande del mundo y estar con el 40% de la lista Forbes, no como clientes. O sea, no estamos hablando de una empresa pequeña. Y digamos, las licencias que ellos tienen y las suscripciones que venden son bastante asequibles. Para un emprendedor esto le puede servir muchísimo, muchísimo. Y para una empresa le puede servir a sus equipos de desarrollo de proyectos. Tenemos que comenzar a descentralizar los proyectos por áreas, que puedan utilizarlos y trabajar. Y claro, mapeando tendencias, mapeando conceptos, reduces el riesgo en errores innecesarios. Te equivocas en lo que debes equivocarte, no en lo que podrías haber evitado equivocarte. Entonces yo creo que eso sería algo también muy interesante para ustedes, ¿no? Es una plataforma que les ayudaría a gestionar el conocimiento para tomar decisiones sobre las tendencias de hoy en día. Sus verticales son 5, fundamentalmente, ¿no? La primera
es la información sobre negocio, empresa, desarrollo personal, coaching, etcétera, pues todo lo que tiene que ver con empresa y negocio. La segunda es todo lo que son las conferencias, donde están las de TED, pero otras más también, resumidas, los reportes que se generan a nivel internacional, económicos, etcétera, en 1 o 2 páginas para que tú puedas tomar decisiones. Inside China, Inside China, que es dentro de China para que veas los avances que hay. Y el tercero, el quinto, que es el de ciencia y tecnología, que te permite ver también los avances en el tema de la ciencia y la tecnología de cara a la industria, de cara a la tendencia de tecnologías emergentes, crecientes, en fase de crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco. Que vengan alguna otra pregunta para ir cerrando y con gusto la podemos. Ojo, todos estos son ejemplos. Si quieren más ejemplos, pídanmelo, no hay problema. O algún tip o criterio que deseen para el tema de iniciar su proceso de transformación digital, ténganlo a bien hacerlo saber para orientarlos. Y si no, ponernos la tarea de búsqueda. Muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo. Para mí este ha sido un espacio muy lindo. Le agradezco a ACEP, a la Asociación de Emprendedores del Perú. Creo que están emprendiendo temas muy valiosos para ustedes. Y cualquier interacción que nosotros podamos tener también, les voy a escribir aquí el correo de contacto, que es Alfredo. A ver, vamos a ver. Ayúdame acá que no me sale la arroba con tu teclado. Listo. A ver, espérate. A ver, ahorita se lo voy a poner. Listo. Alfredo arroba amauta, perdón, amautalab, amautalab.com. Muy bien, es innova arroba amautalab.com. Ese es mi correo directo. Entonces, aquí se lo estoy enviando para que lo tengan. Muchísimas gracias, ha sido lindo compartir con ustedes. Gracias a CEP, gracias también a todos los aportes que he recibido previamente de mi socio Cristian Arias también, con el que hemos estado viendo la exposición previamente y viendo cómo articularla. Los créditos son también para él, así que lo hago presente aquí, siempre reconociendo su aporte en todas las cosas que emprendemos juntos con Amauta Lab. A nuestra unidad de negocio Synergy también, que es la que está especializada en el tema de IoT, que han compartido muchísimo este proceso. La empresa es, tal como figura en el correo, se llama Amauta Lab. Amauta Lab, así que están invitados a podernos contactar y también cualquier intercambio es bienvenido. ¿Sí? Nosotros creemos en la colaboratividad, no somos amarrabolas, así que lo importante aquí es ver qué tipo de estrategias conjuntas siempre también se pueden desarrollar. Así que bienvenidos para poder trabajar juntos. Muchas gracias. Okay.